Vamos a empezar con las disposiciones transitorias del decreto. Que no camine esto. Ok. Bueno, como todos sabemos, la reforma entró en vigor el pasado 9 de mayo del 2023 y establece en el último capítulo de la reforma el régimen transitorio, los artículos transitorios, y lo que básicamente hacen estos artículos es decirnos cómo se va a llevar a cabo la migración, por decirlo de alguna forma, de la ley anterior a la ley nueva. Y establece una serie de plazos para que puedan empezar a aplicarse estas nuevas obligaciones. El primero y el más importante era el plazo de 180 días que tenía el Congreso el Poder Ejecutivo, para sacar el reglamento. Esto es muy importante porque los reglamentos son las disposiciones ejecutoras de la ley. Si no tenemos reglamentos, no podemos aplicar la ley, no nos dicen cómo aplicar la ley. Entonces, básicamente esto es lo que genera el problema de cómo vamos a cumplir con las nuevas obligaciones si no tenemos un reglamento que nos diga cómo se deben de ejecutar, ¿no? La obligación la establece la ley, pero el problema es que no tienes un reglamento que te diga cómo ejecutas esa disposición. Ese es el grave problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos otro que te dice que a partir de los 6 meses, todos los trámites que estén pendientes de resolver caducan, si no hay un impulso por parte del solicitante. Pero no te dice cómo van a aplicar esa caducidad, si es en automático, si va a venir una resolución, si es de la Dirección General de Minas o si es del Registro Público o si es para ambos. Entonces, en nuestra opinión, eso tampoco se puede aplicar sin el reglamento. Esto es muy reciente y esto fue lo que realmente nos llevó a cambiar la presentación y hacer un análisis de por qué y cómo se tenía que dar cumplimiento a la obligación de presentar el plan de cierre que establecía el 10º transitorio. Y lo que decía esta disposición es que tenías 365 días a partir de la entrada en vigor de la reforma, es decir, al 7 de mayo de este año, para, primero, presentar un vehículo financiero como garantía de daños y, por otro lado, el programa de restauración, cierre y poscierre. Ese programa lo debería de autorizar Semarnat, pero el problema es que ya en los particulares de la ley te dice que la Secretaría lo va a autorizar conforme se establezca en el reglamento. Entonces, otra vez, ¿qué tiene que incluir el programa? ¿Hasta dónde estaría completo? O la autoridad para aprobarlo, ¿qué debería de considerar como requisitos si no tienes el reglamento? Y lo mismo pasó con el vehículo financiero. Se generó la confusión que si era para garantizar daños en materia ambiental o en base al estudio de impacto social del que habla la reforma. Nosotros somos de la opinión que ese vehículo financiero está limitado nada más a los daños que se puedan causar y que se hayan determinado en base al estudio de impacto social. Entonces, si no tenías un estudio de impacto social y no tenías los lineamientos o requisitos que debería cumplir ese estudio para poder determinar una garantía, es decir, no tenías las normas ejecutoras de la obligación que establece la ley, que te guiaran para decir cómo puedes cumplir con ella, pues estás ante una imposibilidad jurídica de poder darle cumplimiento. Entonces, no se puede cumplir si no tenemos reglamento. Y eso generó mucha controversia y generó mucha confusión y mucha incertidumbre con las empresas, porque decían, oye, es que mi departamento ambiental me dice que no quiere poner en riesgo los permisos ni los trámites que tenemos pendientes. Y por otro lado, los abogados decíamos, pues sí, pero no estás obligado. Y luego nos tocó también casos de empresas que decían, es que vamos a cumplir para demostrar la buena fe de la empresa.
Con la ley no existe la buena fe. O cumples o no cumples. Y yo el ejemplo que les ponía, les decía, ¿qué pasa cuando les debes impuestos al SAT? Dices, oye, en base a estos artículos tienes que calcular, tu impuesto a pagar es tanto. Pues tú no vas con el SAT y le dices, oye, vengo a decirte que aquí voy a tratar de cumplir con estas disposiciones para pagar, pero no puedo. De buena fe te digo que quiero, pero no puedo. O sea, en nuestra opinión, o cumples o no cumples. Y si no tienes las disposiciones reglamentarias, que son las que te dicen, permiten ejecutar las disposiciones de la ley, las obligaciones, pues entonces estás ante esa imposibilidad jurídica para cumplir. Y eso lo tienes que hacer valer. Eso por el tema del vehículo financiero y el plan de cierre. Lo mismo pasó con las presas de Jales. 365 días para garantizar afectaciones de presas de Jales. Y luego la autoridad tiene también un plazo para determinar si hay riesgo o no. Entonces, aquí sí, la mayoría estuvo de acuerdo y dijo, esto no se puede cumplir, ¿no? Y no se le dio ni siquiera si se intentó darle cumplimiento, al menos hasta donde investigamos nosotros. Lo mismo pasó con los 90 días que vencieron en noviembre del año pasado para hacer el cambio de uso de concesión de aguas nacionales para uso minero, de uso industrial a uso industrial en la minería. No se entiende todavía, porque no hay reglamento, cómo se va a hacer la transición de las restricciones que implica el derecho al agua de laboreo de la mina a que tengas que tener una concesión para ese uso, porque eso es un derecho que viene directamente de la concesión, ¿verdad? Entonces, no tendrías por qué requerir ese cambio de uso. Pero suponiendo que así fuera, si no tenemos el reglamento, pues estás imposibilitado para hacer el trámite para ese cambio, ¿no? Aquí lo que les comentaba ahorita, la Secretaría, este es otro caso, tenemos clientes que nos han dicho, oye, yo no puedo vender mi proyecto porque requiero en base a la reforma una autorización para ceder concesiones. ¿Cómo le hacemos para hacer una cesión de derechos si ahora con la reforma no se puede sin la autorización de la Secretaría? Pues te dice la Secretaría, yo entiendo que debe ser la dirección, pero no dice porque eso te lo refiere el reglamento, no la ley propia. Pero yo quiero pensar que debería ser la dirección la que dé la autorización y no el registro. Pero no sabemos, no está claro porque no tenemos el reglamento. Y se podrá autorizar la transmisión de titulares de concesiones y para tal efecto el reglamento debe señalar el trámite a realizar de manera conjunta. Entonces, otra vez, si no tienes reglamento, ¿cómo le das cumplimiento a ese trámite? ¿Qué le vas a exhibir a la Secretaría o a la dirección o al registro primero? Y luego, ¿qué vas a acompañar con tu solicitud? Entonces, yo creo que esto genera un periodo, si ustedes quieren, de stand-by en el que no podemos cumplir con esto. Entonces, eso nos genera el derecho, nos permite mantener el derecho para poder seguir transmitiendo las concesiones sin necesidad de darle cumplimiento a esto. ¿Por qué? Porque no tenemos claridad. Mientras no haya reglamento, no se puede ejecutar esta disposición. Y lo último es, ahora con la comprobación de obras, que se presenta todos los años en el mes de mayo, nos topamos con que la autoridad ha estado pidiéndole a los peritos y a las empresas que cambie su forma de presentar las comprobaciones de obras relacionadas con los agrupamientos. Según ellos, el artículo 25 desapareció porque no viene en el decreto de reforma. Entonces dicen, como desapareció de la reforma, quiere decir que debes de presentar por cada lote la comprobación de obras, inclusive tratándose de agrupamientos. Es decir, hacen la interpretación de que como no fue un artículo que se incluyó en la reforma, pues desapareció de la ley, ¿no? Y luego después hablan del artículo 27, donde dicen o tratan de agarrar el fundamento
en el sentido de que por cada lote minero se debe de ejecutar obras. Sí, ciertamente. Pero si tienes un agrupamiento y la ley te permite agrupar concesiones para efectos administrativos de cumplir con tus obligaciones, quiere decir que no ha cambiado nada, inclusive con la reforma. Entonces, olvidémonos de qué pasó con los amparos. Los amparos ya todo el mundo platicamos mucho de ellos, y si tuvimos suspensión, si no tuvimos suspensión, cada proyecto fue un animal distinto para poder preparar el amparo. Cada empresa lo trabajó de manera diferente. Los abogados ni siquiera nos podíamos poner de acuerdo en qué íbamos a hacer. Entonces, así de complejo estuvo. Pero al final del día, lo que sucede es que independientemente de cómo esté el estatus de sus amparos, tengan o no tengan suspensión, todavía no tenemos condiciones para cumplir con la ley. Independientemente que dijéramos, vamos a aceptarla, estamos de acuerdo, sin reglamento no podemos. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos, porque especialmente en estos casos donde la autoridad ha cometido esa diferencia, o ha tenido esa diferencia de criterio al momento de interpretar. Este es el más claro ejemplo que hemos y último con el que hemos estado batallando, porque yo les digo, empresas que han estado reportando obras en agrupamientos durante muchos años, si ahora lo dejan de hacer, dejas de aprovechar o te va a impactar en el cálculo que venías haciendo de los años anteriores y los excedentes que tienes en tus comprobaciones de obras. ¿Qué vas a hacer el año que entra? Vas a decir, oye, ya que se ganó el amparo, ya que se ganó la acción de inconstitucionalidad, vamos a hacer un recálculo para volverlo a corregir. Entonces, ahorita que no hay condiciones, que no estás obligado a hacerlo así, síganlo haciendo como antes. Si viene un requerimiento, es más fácil pelear un requerimiento que hacer más bolas las cosas. Es más complicado después. De hecho, la autoridad no sabe cómo atenderlo ahorita. Y básicamente es eso, ¿va? O sea, ejecuta las obras en términos y condiciones que establecen la ley y el reglamento. Otra vez, la falta de reglamento. Ya para terminar, fui muy breve porque el espacio era muy breve. El tema da para dar una plática de 1 hora, hora y media fácilmente. Y cada cosa tiene casos muy particulares, ¿no? Cada caso tiene sus circunstancias muy especiales y únicas, como cada proyecto. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo hacemos el análisis para cada empresa, para cada proyecto, ¿no? Primero que nada, tienen que revisar y estar muy pendientes de cómo van sus amparos. Nos han tocado empresas que dicen, no, pues el abogado empezó el año pasado en junio, pero creo que nos dieron la suspensión, pero hace como 6 meses nos mandó el último reporte. Entonces, tienen obligaciones en la ley nueva que son periódicas y tienen requerimientos. Hubo empresas que perdieron las suspensiones y tuvieron requerimientos por parte de Minas y por parte de Semarnat que pudieron haber aprovechado para presentar otro amparo por ser un primer acto de aplicación, no nomás por la entrada en vigor de la reforma. Y esa oportunidad la perdieron porque no estaban pendientes. Entonces, hay que estar muy pendientes de todo lo que esté haciendo la empresa. Si llegan requerimientos, oficios, pásenselos al abogado que les lleva el amparo. Probablemente le vayan a servir. Tiene que estar enterado de todo lo que pasa el abogado que lleva esos amparos. Insistimos en que sin reglamento no le puedes dar cumplimiento, no puedes ejecutar una ley. Todas las disposiciones nuevas son disposiciones, las llamamos los abogados contractuales, porque te dicen qué es lo que tienes que cumplir, pero las del reglamento son ejecutoras, son las que te dicen cómo cumplir con esa obligación. Mientras no la tengas, hay una imposibilidad jurídica y en ciertas veces material para poder cumplir con esa obligación. Y todo eso se puede hacer valer con la autoridad.
No es nomás ir a decir, vengo a tratar de cumplir, porque lo único que hacen es darse un balazo en el pie y poner en evidencia que trataron, pero no pudieron cumplir con una obligación. Entonces hay que estar atentos con eso. Otra vez, cada proyecto y cada caso en particular debe ser analizado en forma individual según la obligación que se trate. No es lo mismo un proyecto para una empresa que tiene un tajo abierto y una subterránea, que nomás tiene la subterránea, o el que nomás tiene el puro proyecto en exploración. Cada proyecto, como todos sabemos, es distinto, tiene sus particularidades y están en jurisdicciones, aunque sea México, sabemos que cada estado es distinto, ¿no? Entonces tiene que hacerse un estudio muy en particular de cada obligación a la que se trate de dar cumplimiento. Y volviendo al tema de a dónde vamos y qué es lo que esperamos y qué es lo que estamos viendo, sí, ciertamente existe una tendencia a una regulación más estricta y más compleja, pero creo que como industria nos toca ahora participar más en la comunicación con los legisladores, con nuestros diputados locales, que son los que van al Congreso y son los que aprueban a la hora de la hora cosas que ni siquiera entienden, ¿no? Entonces tenemos nosotros como industria que empezar a trabajar con los legisladores para empezarlos a llevar a las operaciones, hacerlos entender cómo funciona la industria y que de veras entiendan el daño que hacen con este tipo de reformas, ¿no? Y la necesidad de que sean reformas, sí, no importa. A lo mejor con una complejidad regulatoria mucho mayor, sobreregulados, tampoco importa si estamos sobreregulados. ¿Por qué? Porque eso implica un ajuste en la operación de la empresa y se acabó. Pero si me pones una obligación, como la que se hizo con la reforma, de un plan de cierre para una empresa que tiene 10 concesiones en exploración, pues son obligaciones inoperantes, no van a poder cumplir. Entonces tienes que generar esa educación y ese entendimiento de la industria para que sean leyes que funcionen. Y no te pongan una ley que sabes de antemano que no va a funcionar y que va a acabar pues, en detrimento de toda la operación de los proyectos. Entonces, básicamente insisto, lo hicimos muy breve porque quisimos poner ejemplos muy claros, muy concretos de los últimos casos que estamos viendo que han generado problemas en las empresas, y con todo gusto estoy a sus órdenes si quisieran platicar algo en particular ahorita después de la presentación. Buenas tardes. Bueno, si nadie tiene preguntas, ¿no? Bueno, gracias.